Hola, ¿cómo les va? Tengan ustedes una buena jornada y sean bienvenidos a una nueva entrega del Seminario de Comercio Exterior y Mercosur. Recordarán que vez pasada habíamos iniciado el estudio de los organismos internacionales. Vimos la ONU, vimos el Banco Interamericano de Desarrollo, el BID y algunas otras. Hoy es el turno de señalar los principales acuerdos internacionales y entre ellos el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comerciales, comúnmente conocido por sus siglas en inglés, el GATT. El GATT es un acuerdo general internacional sobre aranceles aduaneros y de comercio. Se basa principalmente en reuniones periódicas de los Estados miembros en las que se realizan negociaciones tendientes a reducir los aranceles según el principio de la reciprocidad de los estados que participan en este acuerdo marco. Las negociaciones se hacen miembro a miembro, es decir, estado a estado, producto por producto, mediante presentación de peticiones acompañadas de las respectivas ofertas y el listado de productos con los proyectos de las reducciones arancelarias y aduaneras. Inicialmente, el GATT, como acuerdo, fue firmado o suscrito por 23 países miembros, entre los cuales no se encontraba la República Argentina. Como ustedes pueden estar viendo en pantalla, esta es la sigla y el logo del GATT. El GATT fue temporalmente un acuerdo multilateral diseñado para proveer un marco regulatorio y para negociar las deducciones arancelarias al comercio entre las naciones. Sin embargo, el origen del GATT se encuentra en la reunión de la Comisión Preparatoria de la Conferencia Internacional de Comercio. Conferencia Internacional de Comercio esta que luego habría de constituirse en un organismo internacional. La función principal del GATT consistía en ser un código de buena conducta, basada en el principio de no discriminación, de reducción de cupos y de prohibición de carteles y dumping. Desde luego, el GATT está concebido como un sistema de reglas por naciones para facilitar el comercio internacional. El GATT se define también como institución, a través del cual se negocia la reducción de barreras del comercio internacional, barreras arancelarias, y al mismo tiempo el GATT actúa de árbitro en los distintos conflictos internacionales entre las partes, naciones o estados que suscriben los diferentes acuerdos. El GATT se funda en un simple contrato internacional multilateral. Aparece este contrato o acuerdo como un organismo de cooperación. El GATT tiene su secretaría ejecutiva en la ciudad de Ginebra, en Suiza. ¿Cuáles son los objetivos y principios del GATT? Porque ahora vamos a hacer una enumeración a la que tenemos que situarla o caracterizarla. En primer lugar, uno de los principios del GATT es la libertad de comercio. Dentro de la libertad de comercio encontramos algunos objetivos, como por ejemplo la prohibición de restricciones cuantitativas. Como principio, el acuerdo establece que la protección de la industria nacional únicamente puede llevarse a cabo mediante derechos arancelarios, condenando así toda restricción de carácter cuantitativo de comercio. Desde luego, hay excepciones para estabilizar mercados agrícolas y equilibrios en la balanza de pagos de los distintos estados. En segundo lugar, la regulación del comercio del Estado. El acuerdo prevé que ante la existencia de monopolios de compra o de venta que hayan sido originados por concesiones efectuadas por el Estado en favor de empresas
públicas o privadas, el mismo resultará atentatorio contra la libertad de comercio. Si tal situación se diera, es decir, concesiones o subsidios efectuados a empresas públicas o privadas, la empresa deberá ajustar su política respecto al principio de la no discriminación. Las subvenciones. No se puede establecer una prohibición absoluta a las mismas. Solo se dispone que para que los productos que no sean primarios se dejará de conceder subvenciones de exportación cualquiera sea su naturaleza. Es decir, las ayudas o los subsidios no deberían alcanzar los productos manufacturados o alcanzados por la tecnología. Dentro de la libertad de comercio aparece un principio u objetivo del GATT, que es combatir el dumping. ¿Cuándo hablamos del dumping? Cuando el precio de la exportación de un producto es inferior al precio que aparece en el mercado interno. Sin embargo, no siempre se puede determinar el precio del mercado. Por eso, el dumping suele darse cuando el precio del producto se establece bajo las siguientes reglas conforme a lo que a continuación expondremos. ¿Cómo saber cuándo estamos ante presencia del dumping? Para ello, tenemos que manejarnos con los siguientes índices porque no es posible saber de primera línea cuál es el precio del mercado. Una de las fórmulas que establecemos es que el precio de exportación sea inferior a un precio comparable más alto de un producto similar, de un producto de referencia que deba ser exportado. Otra norma es establecer que el precio de la exportación sea inferior al costo de producción más un suplemento o un ayornamiento razonable en concepto de utilidad. Así sabremos cuánto es aproximadamente el precio o el valor de mercado para saber si el precio de la exportación es inferior al del mercado. Después de haber establecido que el primer principio del GATT es la libertad de comercio, el segundo lo va a ser la igualdad de trato. ¿Qué significa el principio de la igualdad de trato? Que las mercaderías no pueden ser objetos de discriminación de acuerdo a su procedencia. Es decir, que cuando tenemos una mercadería, tenemos que objetivarla a la misma y no discriminarla de acuerdo al origen o al lugar de fabricación o el lugar de donde venga. Para lo cual a todos los países se les exige la aplicación de las medidas de máxima reciprocidad en el intercambio de las ventajas en las negociaciones. Por último, el principio del GATT es la cláusula de la nación más favorecida. ¿Qué significa? Que todas las ventajas, favores o privilegios concedidos por una parte contratante a un producto similar originario se harán incondicionalmente extensivas a cualquier producto similar originario de los territorios de las demás partes. Esto alude no solo a derechos arancelarios, sino a cualquier favor, ventaja, privilegio e inmunidad. Hasta aquí hemos llegado con el estudio del acuerdo internacional que para nosotros es el más importante, el GATT, los acuerdos sobre aranceles aduaneros. Espero que haya sido de vuestro agrado la clase y nos estaremos viendo con los próximos temas. Será hasta entonces y muchas gracias.